¿Puede una mujer de 60 años volver a sentir un amor prohibido? Incluso cuando todo el mundo la cree acabada para el romance, la pregunta parece desafiar las certezas que la sociedad repite una y otra vez, como si hubiera un límite invisible para el deseo, la pasión y la esperanza. Pero ¿qué ocurre cuando la vida, con su inagotable capacidad de sorprender, coloca frente a nosotros la posibilidad de un encuentro que lo cambia todo? Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte. Sin darte cuenta, también has sentido esa chispa que nadie espera a cierta edad. Imagina a esa mujer que durante décadas cumplió con lo que todos esperaban de ella: madre, esposa, trabajadora incansable, vecina ejemplar. Una mujer que poco a poco fue silenciando sus propios sueños para sostener los de los demás. La rutina, el cansancio y las pérdidas marcaron su piel y su mirada. Y aún así, en lo más profundo de su corazón, algo permanecía intacto: la capacidad de sentir. ¿Has pasado por esto? Esa sensación de que, pese a lo que digan las arrugas y los calendarios, todavía queda un latido vibrante en tu interior. La sociedad suele dictar sentencias crueles. Ya no estás para eso. A tu edad deberías pensar en tus nietos. El amor no es para los viejos. Palabras que se clavan como cuchillos, que buscan domesticar los deseos y ponerse rojos en las emociones. Pero ¿qué sucede cuando aparece alguien capaz de romper todas esas barreras? ¿Qué pasa si, contra toda lógica, un encuentro reaviva la llama dormida, convirtiendo lo imposible en un amor prohibido que se vuelve irresistible? Ella, con 60 años, nunca imaginó que volvería a temblar como un adolescente al escuchar una voz, al sentir una mirada clavada en la suya, al recibir un gesto que desarma. El cuerpo recuerda lo que la mente había querido enterrar, a la necesidad de ser vista, tocada, deseada. Y entonces llega la lucha interna, la batalla entre lo que se siente y lo que debería sentirse, entre lo que dicta la moral externa y lo que grita el alma por dentro. El amor, a veces, se disfraza de pecado y otras tantas se convierte en la salvación que nadie quiere reconocer. A sus 60 años, esta mujer se encuentra frente a un espejo que no solo le devuelve su reflejo, sino también la pregunta más incómoda: ¿acaso no tiene derecho a vivir lo que todavía puede hacerla vibrar? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que parece una historia de escándalo puede convertirse en un viaje de redescubrimiento y valentía. Quizá tú también hayas escuchado esas voces que intentan dictar tu destino, que insisten en decirte lo que ya no puedes hacer, lo que ya no te corresponde. Y sin embargo, dentro de ti late la convicción de que todavía hay historias por escribir, besos por dar y pasiones que no se han apagado. No se trata solo de romance, sino de dignidad, de recordarnos que la vida no caduca con la edad. En un rincón inesperado, bajo circunstancias que ella jamás habría previsto, el destino la coloca frente a una elección que lo cambia todo. El pasado pesa como una losa, el presente arde como fuego prohibido, y el futuro se abre como una promesa incierta que exige coraje. Y es allí, en ese punto de quiebre, donde comienza realmente nuestra historia. Y mientras seguimos adentrándonos en esta historia, no puedo evitar preguntarte algo a ti que estás al otro lado de la pantalla. ¿Qué sentirías si estuvieras en el lugar de esta mujer? Tal vez alguna vez te encontraste con un amor inesperado, cuando pensabas que esa etapa ya había quedado atrás. O quizá te has visto frente a un dilema donde el corazón gritaba una cosa y el mundo entero te exigía lo contrario. Si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te tocó, lo que despertó en ti, porque cada palabra que compartes enriquece esta conversación y ayuda a que otros también se sientan acompañados. Y si este relato logró conmoverte aunque sea un poco, regálale un me gusta al video. Parece un pequeño, casi invisible, pero tiene un poder enorme en impulsa que esta historia llegue a más personas, a más corazones que quizás hoy necesiten escucharla. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y que podamos seguir construyendo juntos un espacio donde las emociones, los recuerdos y los relatos que nos atraviesan tengan un lugar vivo y auténtico. Suscribirte es otra forma de decir quiero seguir caminando contigo en este viaje. Cada vez que decides quedarte, cada vez que pulsas ese botón,
Me das la certeza de que no estoy contando estas historias en soledad, sino acompañado por una comunidad que siente, reflexiona y se permite abrir el alma frente a temas que a veces parecen silenciados. Y ahora que ya sabes lo importante que eres en todo esto, regresemos a nuestra protagonista, porque lo que está a punto de descubrir no solo desafiará su pasado, sino que pondrá a prueba la fuerza de lo que aún late en su interior. Bienvenida, mi querida. Dime, ¿desde qué ciudad me escuchas hoy? Tal vez estés en tu casa, en medio de la rutina diaria, o quizá te hayas regalado un momento de calma, con una taza de café entre las manos, buscando un respiro en medio de tantas obligaciones. Sea cual sea el lugar, quiero que sientas que este instante es solo para ti, como si nos sentáramos juntas en una mesa pequeña, iluminadas por la luz cálida de una vela, compartiendo confidencias que no solemos decir en voz alta, porque lo que estamos tocando aquí no es un simple relato, es un espacio íntimo, un círculo de amigas donde los secretos se convierten en fuerza y donde cada palabra busca acariciar el alma. Imagina por un momento que estamos rodeadas por otras mujeres que, al igual que tú, han recorrido largos caminos llenos de decisiones difíciles, renuncias y silencios que muchas veces pesan más que cualquier carga física. Todas tenemos cicatrices que no se ven, pero que han marcado nuestro carácter y moldeado nuestra mentalidad. En esos bastidores invisibles de la vida, donde nadie aplaude ni reconoce el esfuerzo, es donde se forja la verdadera transformación. Y ahora estamos aquí, mirándonos a los ojos a través de esta historia, reconociendo que todavía queda mucho por descubrir en nosotras mismas. A veces nos convencemos de que lo prohibido solo pertenece a la juventud, como si la pasión tuviera fecha de caducidad. Sin embargo, cuando la chispa reaparece, comprendemos que la edad no es un muro, sino una oportunidad distinta para sentir con mayor profundidad. Lo prohibido, en este punto de la jornada vital, no se vive con la ingenuidad de los 20 años, sino con la fuerza de la experiencia, con la claridad de saber lo que queremos y lo que ya no estamos dispuestas a aceptar. Eso convierte cada emoción en algo más poderoso, más desafiante, más auténtico, y aquí surge una verdad oculta en muchas mujeres, aunque jamás lo digan, han sentido ese despertar a destiempo. Ese llamado secreto que parece romper la lógica. No es solo un deseo romántico, es también la necesidad de recordar que seguimos vivas, que aún podemos ser protagonistas de nuestra propia historia. En la superficie todo parece normal, pero detrás del telón se gesta un torbellino de revelaciones que obligan a replantear lo que hasta ahora creíamos inamovible. Quizá por eso este relato resuena contigo, porque en el fondo sabes que, más allá de las arrugas o las pérdidas, todavía habita en ti un fuego que espera el momento justo para encenderse. Y cuando aparece alguien que lo despierta, no hablamos solo de romance, hablamos de impacto profundo en la identidad, de redescubrir la capacidad de soñar y de abrirse al riesgo que trae consigo cada decisión. Lo prohibido, en este sentido, no es un castigo, sino un recordatorio de que los límites más fuertes no son los que nos impone la sociedad, sino los que nosotras mismas aceptamos sin cuestionar. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo verdaderamente revelador no es solo el encuentro con él, sino el reencuentro contigo misma. Piensa en esa mujer que, después de décadas de silencio, se atreve a escuchar su propia voz interior. Ese acto, tan simple en apariencia, tiene la fuerza de una revolución silenciosa. Es la confirmación de que los sueños no mueren, solo esperan. Y es también la prueba de que cada instante de la vida, incluso los que parecen tardíos, tiene la capacidad de transformarnos por completo. Cada mirada prohibida, cada rose inesperado, cada palabra cargada de emoción, se convierte en una puerta abierta hacia un universo de posibilidades. Y aunque por fuera todo parezca escándalo, por dentro lo que late es un grito de libertad. Porque al final que Mayo ere valentía existe que reconocerse merecedora de amor, aun cuando todos digan lo contrario. Quiero que te quedes con esa imagen, en una mujer que se enfrenta a los juicios del mundo, pero que, en el silencio de su habitación, sonríe al descubrir que todavía puedes sentir. Esa sonrisa es más poderosa que cualquier crítica, porque encierra la certeza de que, sin importar la edad, el corazón siempre encuentra caminos para recordar lo que significa vivir. Comenta
Aquí esto tiene sentido para mí. Ella tiene 60 años. Y aunque su vida parece estar cubierta por un manto de perfección, lo cierto es que la soledad la ha acompañado como una sombra silenciosa durante demasiado tiempo. Vive en una mansión amplia, de techos altos y ventanales que dejan entrar la luz del amanecer sobre pisos de mármol, rodeada de jardines cuidados por manos ajenas, y rodeada también de objetos de lujo que no llenan nada más que el espacio físico. Su cuenta bancaria es robusta. Sus joyas centellean en las noches de gala, y sus vestidos importados podrían hacerla destacar en cualquier salón. Pero dentro de ella hay un vacío tan profundo que ni la más cara de las esmeraldas podría ocultar. Durante décadas estuvo casada con un hombre que parecía ofrecerle el mundo, pero que en realidad le entregaba tan solo la fachada de un matrimonio ideal. Era un hombre de negocios, distante, más ocupado en cerrar tratos que en mirarla a los ojos. En las cenas, las conversaciones se reducían a comentarios superficiales. En la intimidad, lo que reinaba era la ausencia. Ese desprecio silencioso fue carcomiendo su interior poco a poco, hasta el punto de convencerla de que ya no merecía ser mirada con ternura. Esa mentalidad de resignación se volvió una cárcel invisible, una jaula en la que brillaban las apariencias, pero donde la emoción estaba prohibida. Su casa, llena de cuadros costosos y decoraciones traídas de viajes interminables, parecía un museo más que un hogar. Había una sala con un piano de cola que nunca sonaba, un comedor que rara vez veía invitados reales, y pasillos demasiado largos que amplificaban el eco de su soledad. En los bastidores de esa vida de lujo, lo que existía era una mujer hambrienta de cariño, de un gesto sencillo, de una palabra que rompiera la monotonía de años de... Ese silencio la transformó, la hizo endurecerse hacia afuera, siempre impecable y altiva, pero con grietas internas que pedían ser escuchadas. Ella aprendió a disimular. En las reuniones sociales era la anfitriona perfecta, siempre sonriente, siempre correcta, siempre envuelta en la seda de un rol que parecía diseñado para alguien más. Pero en las noches, cuando los invitados se marchaban y las luces se apagaban, la verdad oculta se hacía insoportable. Estaba sola, profundamente, sola, atrapada en un matrimonio que nunca fue refugio, solo contrato. Esa revelación, repetida noche tras noche, la llevó a preguntarse en silencio si su vida tenía algún propósito más allá de sostener las apariencias. La riqueza le dio comodidades, viajes, propiedades, pero jamás le ofreció lo que su corazón pedía en una caricia sin interés, una mirada que la reconociera, un abrazo que no fuera una obligación social. Las decisiones que tomó a lo largo de su jornada estuvieron marcadas por la envidia, por lo que dictaba el deber ser en una época donde las mujeres de su círculo rara vez desafiaban las reglas. Sin embargo, dentro de ella quedaba una semilla, una llama diminuta que seguía recordándole que había algo más, que la vida todavía podía sorprenderla con un vuelco inesperado. Lo más doloroso es que la indiferencia de su marido no era un secreto solo entre ellos. Las miradas cómplices de otras mujeres en las fiestas, los rumores que circulaban en los bastidores de la alta sociedad y las sonrisas discretas de los hombres de negocios dejaban en claro que su papel era solo ornamental. Era la esposa perfecta, pero en el fondo todos sabían que era invisible para aquel que debería haber sido su compañero. Ese impacto en su autoestima fue tan devastador que, durante años, se convenció de que no valía la pena intentar nada más, pero los lujos, por más deslumbrantes que fueran, nunca lograron llenar el hueco. ¿De qué sirve un armario con decenas de vestidos sin ninguno? ¿Acompaña un corazón que late por alguien? ¿De qué sirve un viaje en primera clase si no hay mano que apriete la tuya al mirar un paisaje? Esas preguntas comenzaron a rondar en su mente, como verdades ocultas que poco a poco se transformaban en un clamor. La edad no había apagado su deseo de ser amada. Lo que la sociedad llamaba madurez se parecía más a una condena que a una elección. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque detrás de cada objeto brillante de su mundo había una historia de vacío. El reloj de oro que llevaba en la muñeca no marcaba las horas de encuentros felices, sino las de esperas interminables. El collar de perlas no era símbolo de pasión,
sino de silencios comprados. Y cada coche de lujo en su garage era un recordatorio cruel de que, aunque tenía todo lo material, carecía de lo esencial. Su jornada emocional era un laberinto en el que, por más que buscara, siempre terminaba chocando contra muros de indiferencia. Y es precisamente en ese escenario, cuando parecía resignada a una vida de lujos vacíos y promesas rotas, que algo comienza a cambiar, un destello inesperado en medio de la rutina, una presencia que irrumpe en su mundo ordenado, una revelación que le hará replantearse si aún es posible transformar el rumbo de su destino. Escribe en los comentarios: estoy en este camino también. El giro en su vida comenzó de la forma más inesperada, como suelen llegar esas sacudidas que parecen diseñadas por el destino. Todo parecía seguir igual, con sus mañanas silenciosas y sus noches interminables. Hasta que un día, durante una de esas reuniones familiares a las que asistía más por compromiso que por gusto, escuchó el nombre de alguien que marcaría un antes y un después en su historia. Se trataba de un joven entrenador personal, apenas de 28 años, con un porte atlético y una energía que contrastaba con el ambiente rígido y sofocante de aquella mesa de comedor. El detalle que volvía todo más delicado, casi escandaloso, era que aquel hombre había sido el exnovio de su sobrina, alguien que todavía rondaba las conversaciones familiares con un dejo de rencor y picardía. El comentario sobre él llegó como un susurro, un dato trivial lanzado sin importancia, pero que quedó grabado en su mente. Tiempo después, por una coincidencia que parecía más bien un movimiento de piezas ocultas en los bastidores de la vida, sus caminos se cruzaron. Fue en un gimnasio exclusivo al que ella acudía con la excusa de cuidar su salud, aunque en realidad lo hacía más por llenar horas vacías que por auténtico interés. Allí estaba el joven, enérgico, con una sonrisa franca que desentonaba con el gesto serio y calculado de los hombres que solían rodearla. Desde la primera conversación, sintió un estremecimiento que no experimentaba desde hacía décadas. Era como si una corriente eléctrica le recordara que su cuerpo todavía podía reaccionar, que su alma aún podía sorprenderse. El escándalo se insinuaba desde el inicio, no solo por la diferencia de edad, que ya de por sí rompería cualquier norma impuesta, sino por el lazo con su sobrina, un vínculo que convertía aquel interés en un peligro social. Bastaba con imaginar el rumor escapando de una boca indiscreta para destruir en minutos la reputación que había construido en años. Y sin embargo, ese mismo riesgo era lo que hacía que todo resultara más magnético, más inevitable. Ella se dijo a sí misma que aquello no pasaría de ser una simpatía pasajera, una distracción. Pero lo cierto es que, mientras lo observaba moverse con naturalidad, mientras escuchaba sus palabras sencillas y su manera directa de ver la vida, notaba como dentro de ella algo comenzaba a transformarse. Era como si el hielo que había cubierto su corazón se resquebrajara poco a poco, dejando escapar un calor que creía perdido. La mentalidad con la que había vivido durante décadas, esa de resignación y deber, se tambaleaba ante la frescura de un hombre que no parecía medir sus actos por lo que dictaran las apariencias, sino por lo que realmente sentía. Y ahí estaba el dilema en un universo entero construido sobre el lujo, la corrección y la apariencia. Se veía amenazado por un muchacho que ni siquiera pertenecía a su mundo social. Esa verdad oculta, la de que lo prohibido la atraía más que cualquier joya, se volvía cada vez más evidente para ella misma. Lo que hasta entonces había sido un vacío silencioso, comenzaba a llenarse con conversaciones ligeras, con sonrisas inesperadas, con la certeza de que, a pesar de todo, aún podía ser vista como mujer y no solo como la señora millonaria de 60 años. La chispa que nació en esos encuentros tenía el poder de derribar murallas enteras. Era un recordatorio de que la vida podía dar giros inesperados, de que las decisiones que parecen imposibles son a menudo las que nos devuelven la verdadera esencia. Claro que no era ingenua. Ann sabía el impacto que tendría si alguien descubría aquella cercanía, lo devastador de las revelaciones que podían salir a la luz. Pero cada vez que lo veía, cada vez que compartía con él un instante robado a la rutina, sentía que las cadenas que la ataban a un pasado de indiferencia se aflojaban, abriéndole la puerta a una transformación que no se había permitido. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que parecía un simple encuentro casual con un entrenador joven se convertiría en el detonante de una jornada emocional
que la obligaría a enfrentar sus miedos más profundos y a tomar decisiones que pondrían en juego no solo su reputación, sino también su idea de sí misma. Escribe en los comentarios: esto tiene sentido para mí. Al principio fueron solo destellos, pequeños gestos que parecían no tener mayor importancia, pero que dentro de ella despertaban un temblor imposible de ignorar. Bastaba con la forma en que él la miraba a Anne. No con el respeto distante con el que la trataban los demás, sino con una atención que parecía atravesarla. Sus ojos permanecían un segundo más de lo normal sobre su rostro, como si quisiera descifrar las historias escondidas detrás de cada arruga, de cada silencio. Esa mirada, cargada de juventud y a la vez de una extraña madurez, era diferente a todas las que había recibido en años. Él no la trataba como a la señora intocable, ni como a la mujer de 60 años a la que la sociedad ya no concede espacio para el deseo. No, él la escuchaba con genuino interés, respondía a sus comentarios con una sonrisa cómplice y hasta parecía disfrutar de cada palabra que ella pronunciaba, aunque fueran frases triviales sobre el clima o la rutina. Ese contraste era brutal mientras en su mundo de lujo la mayoría solo la adulaba por conveniencia. Aquel joven le devolvía algo que había olvidado: la sensación de ser vista como un ser humano con emociones reales. Los primeros signos se dieron en los detalles: una mano que rozaba la suya al entregarle una botella de agua durante una sesión de entrenamiento, un gesto de cercanía que parecía accidental, pero que dejaba en el aire una electricidad imposible de disimular. Cuando corregía su postura, colocaba suavemente una mano en su hombro o en la espalda, y aunque el contacto era breve, en su interior estallaba una revolución silenciosa. Cada músculo, cada latido le recordaba que estaba viva. Las conversaciones, aunque ligeras, estaban cargadas de un trasfondo que ambos entendían sin necesidad de decirlo. Ella lanzaba una frase aparentemente banal, y él respondía con un tono que escondía un juego secreto, como si ambos fueran conscientes de que estaban cruzando una línea invisible. En esas palabras sencillas había una verdad oculta, una tensión que crecía día a día, transformando cada encuentro en una revelación íntima que nadie más podía percibir. Había algo en la manera en que él la miraba cuando creía que nadie observaba. No era la mirada de un alumno hacia una mujer mayor, ni la de alguien que busca aprobación. Era una mezcla peligrosa de admiración y deseo contenido. Y aunque ella intentaba convencer a su mente de que todo eran imaginaciones suyas, su cuerpo no mentía cada vez que él estaba cerca. Sentía cómo se aceleraba el pulso, cómo sus pensamientos escapaban de la corrección social para sumergirse en fantasías que nunca se habría permitido. En los bastidores de aquella rutina de lujo, lo prohibido comenzaba a gestarse como un secreto compartido. No había declaraciones abiertas, ni promesas verbales, pero las señales estaban allí, palpitando en cada silencio, en cada sonrisa retenida. Esa era la transformación más poderosa. Al descubrir que lo que parecía muerto en su interior aún ardía, dispuesto a florecer en el terreno menos esperado. El impacto de esos gestos mínimos era mayor que cualquier regalo costoso que hubiera recibido en su matrimonio, porque estaban cargados de autenticidad, de una verdad que escapaba a la norma. Los días se fueron convirtiendo en una jornada clandestina de emociones contenidas en él. Llegaba puntual, con esa energía que llenaba la habitación, y ella, sin reconocerlo en voz alta, se preparaba como nunca antes, cuidando cada detalle de su aspecto, no para los demás, sino para esos instantes en que podía sentirse otra vez deseada. Cada sesión se transformaba en un escenario de revelaciones silenciosas: el roce de una mano, la cercanía de un susurro, la risa compartida por algo insignificante. Era como si ambos estuvieran escribiendo un código secreto que solo ellos entendían. El peligro social estaba presente en todo momento. Ella lo sabía, bastaba con que alguien de su familia o algún conocido presenciara una de esas miradas prolongadas para que el escándalo se desatara. Y sin embargo, ese riesgo no hacía más que intensificar la atracción. Era como caminar al borde de un abismo, sintiendo la adrenalina de cada paso prohibido, sabiendo que una decisión podía cambiarlo todo. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo verdaderamente fascinante no era
solo lo que sucedía frente a los ojos de ambos, sino lo que empezaba a ocurrir en su interior en una transformación de mentalidad, un reencuentro con su propia feminidad y una serie de decisiones que pronto pondrían a prueba la fortaleza de todo lo que había construido hasta entonces. Comenta: aquí estoy en este camino también. Hasta entonces había vivido convencida de que el amor y la pasión eran capítulos cerrados en su historia. Se veía a sí misma como una mujer condenada a ocupar un rol ornamental en un matrimonio vacío, con un cuerpo vestido de lujo pero olvidado en lo más esencial al ser deseada, ser mirada, ser reconocida como mujer y no como un adorno. Sin embargo, aquellas atenciones mínimas, esas miradas que se prolongaban más de lo permitido, comenzaron a rasgar la coraza que había construido durante décadas, y lo que empezó como un juego de silencios se transformó en un llamado interno, en un recordatorio de que todavía estaba viva, de que aún podía latir con la intensidad de lo prohibido. El contraste era brutal. En el pasado, las noches eran largas y frías, con un marido que dormía a su lado, pero cuya distancia se podía medir en kilómetros. La rutina se había vuelto una prisión invisible, donde su piel había dejado de ser acariciada y sus labios de ser buscados. Esa indiferencia había dejado marcas profundas, cicatrices que ella misma había ocultado bajo vestidos caros y sonrisas ensayadas. En cambio, ahora un simple roce en su brazo despertaba un incendio, una chispa que recorría su cuerpo y que desarmaba en segundos todo el hielo acumulado. Era como si alguien hubiera encendido una hoguera en medio de un desierto emocional. No se trataba solo de atracción física. Lo más perturbador era la transformación de su mentalidad. Por primera vez en años se miraba al espejo y no veía únicamente arrugas y cansancio. Comenzaba a redescubrir la belleza en los detalles. El brillo de sus ojos cuando recordaba un gesto suyo, la curva de su sonrisa, cuando evocaba sus palabras, la vitalidad que regresaba a su rostro tras cada encuentro. La mujer olvidada por su propio reflejo estaba resurgiendo, y esa revelación la estremecía. Era como volver a reconocerse, como recuperar una identidad que el desprecio había enterrado. Lo que él le ofrecía era distinto a todo lo que había conocido. No eran diamantes ni viajes exóticos. No eran promesas vacías envueltas en formalidades. Eran atenciones sencillas en escucharlas sin prisas, hacerla reír con ocurrencias inesperadas, mirarla como si fuera única. Y el impacto de esas pequeñas acciones superaba con creces cualquier lujo de su pasado. Era la prueba de que lo auténtico no necesita ser grandioso, basta con ser real. Cada detalle, cada instante compartido, la iba empujando a un despertar que jamás creyó posible a sus 60 años. Era un despertar sensual, sí, pero también espiritual, porque la obligaba a replantear la verdad oculta de su vida. ¿Había vivido realmente? ¿O solo había cumplido un guión escrito por otros? Esa pregunta la acompañaba como un eco constante, abriéndole un camino de revelaciones que desafiaban lo que hasta entonces consideraba inmutable. No podía negar la contradicción que se apoderaba de ella. Por un lado estaba el temor al escándalo, la certeza de que su mundo social no perdonaría una relación tan prohibida. Por otro, estaba el deseo de seguir alimentando esa llama, aunque supiera que cada paso la acercaba a un abismo. Esa tensión entre lo correcto y lo inevitable marcaba cada una de sus decisiones, convirtiendo su jornada emocional en un viaje de alto riesgo. Pero en ese riesgo se encontraba también la posibilidad de liberarse, de dejar atrás años de frialdad para abrazar la pasión que comenzaba a despertar. Ella sabía que se estaba transformando, que su mentalidad ya no era la misma. Los vestidos que antes se ponía por costumbre, ahora los elegía con intención, imaginando la reacción de unos ojos jóvenes que la observaban con deseo en el maquillaje, que solía ser un acto automático, se convirtió en un ritual íntimo de afirmación, y cada perfume que se aplicaba no era para cumplir una norma social, sino para sentir en su piel la promesa de un encuentro cargado de electricidad. Lo prohibido no solo la traía la estaba devolviendo a la vida. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo esencial no está en las caricias ni en los gestos, sino en la manera en que ella comenzó a reconocerse nuevamente como
protagonista de su propia historia, desafiando la frialdad del pasado y permitiéndose explorar un camino lleno de revelaciones y decisiones que pondrían a prueba su verdadero coraje. Comenta aquí: esto tiene sentido para mí. El despertar que ella había comenzado a experimentar no tardó en chocar con un muro invisible, pero imponente en el qué dirán. Cada vez que se sorprendía a sí misma esperando el sonido del teléfono o el momento de encontrarse con él en el gimnasio, aparecía esa voz interior, que la juzgaba con dureza. Era la misma voz que había aprendido de niña, la que le repetía que una mujer de su posición debía ser correcta, respetable y jamás arriesgar la reputación de su apellido. Y ahora, a sus 60 años, esa voz resonaba con más fuerza, recordándole que el joven que la hacía sonreír había sido parte de la vida de su propia sobrina. El peligro no era solo moral o sentimental, era un escándalo social en potencia, una bomba que podía estallar en cualquier momento. En los bastidores de su vida de lujos, ella analizaba cada detalle con precisión. ¿Qué pasaría si alguien los veía juntos? ¿Qué comentario escaparía primero en los círculos exclusivos a los que pertenecía? Bastaba una insinuación, una mirada mal interpretada, para que su nombre circulara por todas partes. No como la mujer distinguida y respetada que había logrado aparentar, sino como la protagonista de un romance prohibido con un hombre 32 años menor que ella. Y ligado directamente a su familia, en esa verdad oculta la perseguía de noche, transformando sus pensamientos en un campo de batalla. El conflicto era feroz por un lado, la pasión recién descubierta le daba vida, devolviéndole la fuerza que había perdido en su matrimonio vacío. Por otro, la mentalidad rígida de su entorno pesaba como una cadena, recordándole que una sola decisión podría destruir la imagen que había sostenido durante décadas. El impacto de esa disyuntiva se reflejaba en su cuerpo: noches sin dormir, paseos solitarios por los pasillos de su mansión, conversaciones consigo misma frente al espejo en las que trataba de convencerse de que debía poner fin a aquello antes de que fuera demasiado tarde. Pero la realidad era que no podía renunciar tan fácilmente, porque él no era solo un joven con energía, era alguien que había tocado fibras que ni siquiera recordaba que existían. Cada mirada, cada gesto mínimo, la hacían sentir que tenía derecho a algo más que la indiferencia y el desprecio. Y ese derecho, aunque lo negara en voz alta, empezaba a pesar más que la obediencia ciega a las normas sociales. La transformación que había comenzado en su interior la llevaba a preguntarse si valía la pena sacrificar su renacimiento emocional solo por sostener un papel que nunca le dio felicidad. Sin embargo, el miedo al rechazo era real. ¿Qué diría su sobrina si llegaba a enterarse? ¿Cómo reaccionarían sus hijos, sus amigos, los socios de su difunto esposo? Imaginaba los cuchicheos en las reuniones, las sonrisas hipócritas de quienes aparentarían sorpresa para luego destrozarla en los corrillos privados. El escándalo parecía inevitable si daba un paso en falso. Esa posibilidad la detenía justo en el límite, obligándola a vivir en una tensión constante entre el deseo y la culpa, entre la libertad y la condena. Cada vez que se encontraba con él, se juraba a sí misma que sería la última vez que permitiría que esa atracción creciera. Pero bastaba un solo gesto suyo, una palabra dicha con complicidad, para que las defensas se derrumbaran. Y entonces volvía la pregunta que la desvelaba: ¿qué vida estaba dispuesta a vivir? ¿La que dictaban los demás o la que en verdad podía devolverle el sentido perdido? Esa lucha interna se convirtió en el centro de su jornada emocional, un pulso constante entre dos mundos, el de las apariencias y el de la autenticidad. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque el verdadero dilema no estaba únicamente en lo que los demás podían decir, sino en cómo ella iba a enfrentarse a sí misma, a sus propias creencias, a las decisiones que por primera vez podrían cambiar no solo su presente, sino la manera en que se vería a sí misma en el futuro. Escribe en los comentarios: estoy en este camino también. La tensión que habían sembrado con miradas y gestos se había convertido en una cuerda invisible que los mantenía unidos. Cada día más tirante, cada encuentro más cargado de electricidad. Ella lo sabía, había límites que no debían cruzarse, reglas sociales que la habían encadenado durante toda su vida. Y sin embargo,
También sabía que todo aquello estaba a punto de romperse. Fue una tarde cualquiera, aparentemente inofensiva, cuando la línea invisible se deshizo y la verdad oculta emergió con una fuerza imposible de contener. El gimnasio estaba vacío. El eco de las pesas y las máquinas apagadas acompañaba sus movimientos pausados. Él la guiaba en un ejercicio sencillo, corrigiendo la postura con suavidad, acercándose más. The low habitual, ella sentía el calor de su cuerpo detrás del suyo, el roce leve de su respiración contra su cuello, y por un instante el tiempo se detuvo. Fue en ese silencio cargado de impacto donde comprendió que ya no había marcha atrás. Él giró apenas su rostro y sus ojos se encontraron. No hicieron falta palabras, porque en esa mirada había una confesión compartida. El deseo que habían callado durante semanas estaba a punto de estallar. Ella notó cómo su corazón golpeaba contra su pecho, recordándole que seguía viva, que aún podía vibrar como una mujer entera. Y entonces ocurrió. El primer beso llegó como un impulso irrefrenable, una decisión que no pasó por la lógica sino por el instinto. Sus labios se buscaron con urgencia contenida, primero con una timidez que parecía tantear el terreno prohibido, y luego con la certeza de quienes saben que están cruzando un umbral sin retorno. Fue un beso cargado de calor, de memoria y de redescubrimiento. La suavidad de sus labios contrastaba con la intensidad que ambos habían acumulado en silencio, y en ese instante el mundo desapareció. El perfume caro que ella llevaba se mezcló con el aroma fresco de su piel joven. La diferencia de edades, tan evidente en cualquier conversación social, se desvaneció como si nunca hubiera existido. Lo que quedó fue solo la emoción pura, el latido acelerado, el temblor en las manos que se aferraban para no perder el contacto. Ese beso no era solo un gesto físico, era una revelación, era la confirmación de que lo que habían vivido en los bastidores, escondido en las miradas y en los roces, ahora se había hecho real, tangible, imposible de negar. Ella sintió como cada fibra de su ser despertaba. La mujer olvidada por los años de frialdad encontraba en ese instante la pasión que creía enterrada. Y él, con la intensidad de su juventud, la miraba como si nunca hubiera visto a alguien tan viva. El contraste era brutal, y sin embargo, ese choque de mundos no hacía más que intensificar. La unión era como si cada beso derribara capas de miedo y revelara una nueva versión de sí misma, una transformación que no había planeado, pero que ya no podía detener. El eco del gimnasio, el silencio cómplice, el vértigo de lo prohibido, todo se mezclaba en una escena que quedaría grabada en su memoria como el instante en que decidió arriesgarlo todo, porque en el fondo sabía que nada sería igual después de ese beso. Lo que hasta entonces había sido tensión contenida se convirtió en una certeza. Estaban adentrándose en un camino peligroso, pero al mismo tiempo liberador. Y aunque el miedo al escándalo seguía allí, pesando como una losa, la fuerza de lo que había sentido superaba cualquier cálculo social. Ese beso era más que un secreto. Era un pacto silencioso, una decisión compartida de dejar atrás las cadenas de lo correcto y abrazar lo auténtico, aunque costara caro. En el temblor de sus labios, en la intensidad de ese instante, comprendió que estaba comenzando una jornada emocional que marcaría su vida entera. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que ese beso desató no fue solo pasión, sino un torbellino de revelaciones, de miedos y de decisiones que pondrían a prueba todo lo que ella creía inamovible. Comenta aquí esto, tiene sentido para mí. Después de aquel primer beso, nada volvió a ser igual. Lo que comenzó como un instante robado, se transformó en una sucesión de encuentros cada vez más intensos, noches en las que la pasión se mezclaba con una ternura inesperada. Ella, que durante años había olvidado lo que era sentir un roce cargado de deseo, se encontró envuelta en caricias que despertaban cada rincón dormido de su cuerpo. No era solo el ardor físico, era también el descubrimiento de una intimidad que iba más allá de lo prohibido, una intimidad que le devolvía la certeza de estar viva. En esas noches secretas, en habitaciones discretas, lejos de las miradas del mundo, los relojes parecían detenerse. La mujer, que en su mansión dormía sola rodeada de lujo frío, ahora se descubría riendo con frescura,
compartiendo confidencias en voz baja, explorando una ternura que nunca había conocido en su matrimonio. El joven entrenador, con sus 28 años, no la trataba como una mujer mayo-ere, ni como una dama intocable. La trataba como mujer, sin etiquetas, sin condiciones, con la intensidad de quien está dispuesto a perderlo todo con tal de ganar un instante verdadero. Sin embargo, la felicidad iba acompañada de una sombra, inevitable a la culpa. Apenas cruzaba el umbral de su casa después de una de esas veladas, la realidad caía sobre sus hombros como una losa pesada. Se miraba al espejo y veía en sus propios ojos la pregunta que no podía responder. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿El miedo al que dirán? Se intensificaba. En los bastidores de su vida, la discreción se volvió su aliada y su condena. No podía hablar de él con nadie, no podía dejar rastros, no podía permitirse un solo error. Cada llamada debía ser breve, cada mensaje calculado. Ese amor prohibido se convirtió en un juego de escondidas, un ritual lleno de adrenalina y de peligro. Había encuentros en hoteles donde nadie la conocía, paseos nocturnos en autos discretos y complicidades construidas en silencio. Y aunque sabía que cada una de esas decisiones era un paso más hacia el abismo, también sabía que nunca se había sentido tan plena. Era una paradoja cruel en cuanto más intensa era la pasión, más fuerte era la culpa. Cuanto más viva se sentía, más consciente era del riesgo de ser descubierta. Lo más sorprendente para ella era la transformación interior que estaba experimentando. Esa mujer de 60 años, a quien la sociedad había condenado a una vejez tranquila y sin sobresaltos, ahora vibraba con una fuerza renovada. Había momentos en los que se sorprendía a sí misma caminando con ligereza, con una sonrisa apenas contenida, como si su propia piel estuviera celebrando el secreto que llevaba consigo. Y aún así, en las noches solitarias, cuando él no estaba, regresaba el peso de la verdad oculta. Estaba desafiando no solo a su familia, sino también a las reglas invisibles que habían regido toda su jornada vital. Cada encuentro con él era un equilibrio entre el paraíso y el infierno. El paraíso de sentirse deseada, escuchada, abrazada con pasión y ternura. El infierno de imaginar la mirada acusadora de su sobrina, las habladurías que podrían arruinar su reputación, el escándalo que podía borrar de un plumazo la fachada que había construido durante décadas. En esa contradicción se movía su vida diaria, y aunque a veces pensaba en detenerlo, bastaba con un solo mensaje suyo para que todo su mundo volviera a girar alrededor de Elan. Amor prohibido la obligaba a vivir dos vidas. En público seguía siendo la mujer millonaria, elegante, inalcanzable, siempre rodeada de apariencias. En privado, en la intimidad de aquellas noches clandestinas, se transformaba en la mujer apasionada que había estado dormida. Demasiado tiempo. Esa duplicidad tenía un impacto devastador, pero también fascinante. La hacía sentir fuerte y frágil al mismo tiempo, valiente y temerosa, culpable y libre. Era un torbellino de emociones que la consumía y la renovaba a la vez. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque detrás de cada abrazo furtivo y cada beso a escondidas, lo que realmente estaba en juego no era solo el escándalo social, sino la construcción de una nueva identidad, un reencuentro con su feminidad, que la obligaba a enfrentar decisiones que podían cambiar su destino para siempre. Comenta a quién estoy en este camino también. No sé cuánto durará, no sé si será eterno, pero este romance secreto me recordó que aún a mi edad, los amores ocultos también pueden salvarnos del abismo. Con esa confesión, ella se desnuda de todas las máscaras que la acompañaron durante décadas. No habla ya como la mujer millonaria, ni como la esposa invisible de un matrimonio muerto, ni como la dama respetable que tantos miraban desde la distancia. Habla como lo que es en lo más profundo aún, una mujer que volvió a sentir, que encontró en lo prohibido la chispa que la rescató de una vida sin alma. En esas palabras se encierra la verdad oculta que tantas veces se calla en los bastidores de la sociedad, que incluso cuando parece que la jornada está escrita, siempre puede aparecer un giro inesperado que nos devuelva la capacidad de amar. Lo que ella vivió no fue una simple aventura, fue una transformación.
porque más allá de la culpa y del miedo al escándalo, lo que descubrió fue que todavía había en ella una fuerza capaz de romper cadenas. Fue la decisión silenciosa de elegir lo auténtico por encima de lo correcto. El impacto de comprobar que la pasión no tiene fecha de vencimiento, la revelación íntima de que nunca es tarde para abrazar la vida de verdad. En cada mirada compartida, en cada beso prohibido, se reconocía a sí misma como mujer, como ser humano con derecho a sentir. Y esa es quizá la mayor de las confesiones, aunque no necesitamos la aprobación de todos para salvarnos del vacío. Basta con atrevernos a escuchar lo que late en nuestro propio corazón. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para escuchar más confesiones románticas y comparte en los comentarios una de estas frases en Estoy contigo hasta el final. ¿Esta confesión fue para mí? ¿O yo también guardo un secreto? Así sabré que estás conmigo en este viaje de amores prohibidos. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este espacio está hecho para compartir historias que nos tocan de cerca y nos recuerdan que nunca es tarde para sentir. Si lo que escuchaste tuvo sentido para ti, suscríbete y acompáñame en los próximos relatos. Cada nueva confesión puede traer una revelación distinta y quizá la palabra exacta que estabas necesitando. Déjame en los comentarios una señal de que estuviste conmigo hasta el final. Escribe "Estoy contigo hasta el final" o la frase que más resuene contigo, porque tus palabras hacen de este círculo algo vivo y auténtico. Y si este viaje despertó algo dentro de ti, regálale un like a este video. Ese gesto sencillo nos conecta aún más y ayuda a que sigamos caminando juntos. Hay un video aquí al lado que complementa este tema. Haz clic y continúa conmigo por allí.